Para la clase de prueba quiero discutirles el manejo administrativo del expediente médico. Como saben, ya próximamente, tan pronto como el 30 de abril, culmina su primer módulo dentro del programa y ya en unos días más adelante comenzarían lo que es el segundo módulo. El segundo módulo, como ya les dije, ya va a contener material de clase más enfocado en lo que son los servicios médicos, más enfocado en lo que es la terminología. Así que con este material quiero llevar, ¿verdad? Tener como propósito que vayan poniéndose en perspectiva, no solamente dentro de lo que es asistente administrativo de manera general, sino de lo que es asistente administrativo dentro de una oficina médica y dentro de lo que es, ¿verdad? Lo que se enfoca mayormente en la facturación de servicios médicos. Como parte de las tareas que podríamos desempeñar, ¿verdad? Dentro de lo que es trabajar dentro de una oficina que ofrezca servicios médicos, vamos a tener que hacer manejo de una documentación que lleva, ¿verdad?, unos requisitos no solamente internos de la oficina, pero también unos requisitos legales con los que debemos cumplir. Así que tenemos que hacer un manejo de la documentación como una práctica y considerar que esto es una herramienta vital dentro de lo que es la oficina médica. Esta documentación va a asumir que el personal de oficina o el personal administrativo asuma responsabilidades particulares que, como les dije, se relacionen bien directamente con lo que es el cumplimiento de leyes, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino leyes federales que, ¿verdad?, busquen el cumplimiento de unas prácticas en la oficina que también van a impactar el manejo de cómo se va a estar trabajando con esa información. El uso y manejo de la información médica, ¿verdad? Tiene como protocolos, ¿verdad? Hay que llevar a cabo un protocolo que incluye las siguientes, los siguientes aspectos que les voy a mencionar. Número uno, se debe asegurar el cumplimiento de la ley IPA, específicamente el título 2, que eso lo vimos, ¿verdad?, en la clase de dados, que es el título donde se incluyen todas esas medidas de prevención y de seguridad para lo que es la información médica protegida. Se incluye, ¿verdad?, lo que es el uso de la tecnología como parte de los servicios médicos y es el título más importante para nuestra área de estudio y el título más amplio. Así que debemos conocer el título, debemos asegurarnos que como parte de una oficina que ofrece servicios médicos, todos nos encaminemos al cumplimiento de estas metas que no solamente son, como les dije, de manera interna, sino que deben cumplirse por un aspecto ya legal. Se debe monitorear las prácticas y, ¿verdad?, y corregir, que aquí no lo dice, no solamente monitorear, tenemos que corregir las prácticas de manejo inapropiado de los documentos dentro de la oficina. Si por alguna razón se hace una auditoría interna y se descubre que hay un mal manejo de una información en particular, no solamente se lleva a cabo esa auditoría, sino que se ejecuta un plan de acción para mejorar lo que se está haciendo mal, para, ¿verdad?, no caer en lo que es el incumplimiento legal con leyes estatales y federales. Debemos también revisar que la oficina tenga los documentos a nivel administrativos que se requieren dentro de cada expediente médico. A diferencia de otros tipos de informaciones que se manejan en otro tipo de oficinas o de empresas, el expediente médico, la información de un paciente o de una persona que recibe servicios médicos, tiene que cumplir con ciertos requisitos, unos documentos que tienen que estar ahí en todo momento en caso de que usted reciba, ¿verdad?, una auditoría externa sorpresa o que por alguna razón se vaya a hacer una revisión de esos expedientes. Todos los expedientes deben poseer unos documentos particulares. Se debe cotejar que esos documentos que tienen que ver con el ámbito legal estén dentro de cada expediente médico. Se debe revisar que se tengan documentos clínicos, que vamos a ver más adelante lo que son los documentos clínicos, que se requieren dentro de todo expediente médico también. Otra de las responsabilidades dentro del manejo de la información médica es que revisemos que se tenga en esa oficina un expediente modelo. Cuando me refiero a un expediente modelo es que haya un expediente en blanco que nos sirva, ¿verdad?, como una guía
no solamente para nosotros que somos empleados, sino para que todo ese personal que trabaja dentro de esa oficina, que ese personal que pueda llegar en un futuro, todo el mundo esté, ¿verdad?, trabajando en la misma dirección y enfocándose en los mismos procesos para que todos los récords caigan dentro de lo que es el cumplimiento. Que se debe mantener y contemplar el uso de un expediente electrónico. Esto no es otra cosa que utilizar un sistema de récord médico electrónico dentro de la oficina que asegure, ¿verdad?, que esa información esté segura y que cumpla con todo lo que antes he mencionado. Para poderlos poner en perspectiva, ¿verdad?, dentro de lo que este título 2 establece, yo sé que este material se discutió dentro de la otra clase, pero hay unos requerimientos particulares relacionados a la planta física, a la localización física de una oficina de servicios médicos y son unos requisitos que hay que cumplir en términos legales y aplica a todos los consultorios de oficina médica. Si usted recuerda, yo les mencioné que como parte de estos requisitos que establecía el título 2 de la ley IPA, las oficinas médicas tenían la obligación de mantener los expedientes físicos, los archivos físicos de los pacientes fuera del alcance o fuera de la visibilidad de personas que pudieran llegar a la oficina. Aquí se comenzó a utilizar la práctica de establecer lo que se llaman se conocen como los record rooms, que son los cuartos más aislados aparte al área de recepción donde se colocan esos expedientes o se organizan esos expedientes en archivos físicos. Se comenzó también a implementar el uso del cristal para poder dividir lo que era el área de espera del área de recepción y de la misma manera si usted visita una oficina médica, por lo general se supone que en el piso haya una cinta rotulando el espacio que hay que guardar entre un paciente y otro a la hora de estar recibiendo servicios por parte de este personal de oficina. Así que este título 2 lo que ¿verdad? Espera del personal de la oficina es que se evalúe el espacio físico de esta oficina, que incluya la sala de espera, la sala de recepción, el área de consultas, el área donde se encuentran estos expedientes, que se pueda identificar lugares donde personas que no estén autorizadas puedan tener acceso. Esto no solamente aplica a personas que vengan de visita a nuestra oficina como pacientes o suplidores o colegas, sino empleados que por la naturaleza de su trabajo no tengan relación directa con el manejo de la información médica y por lo tanto no necesiten estar donde se encuentra esta información resguardada. Así que necesitamos hacer una evaluación interna porque es dentro de la oficina en la que estamos trabajando, donde podamos identificar qué fallas podríamos estar realizando para que puedan ser corregidas. El título 2 de la ley IPA también establece que debemos identificar si hay información médica protegida que se encuentra segura y de la misma manera si hay información que por alguna razón no se está asegurando de la manera que se espera. Saben que cuando hablamos de información médica protegida mencionamos en la otra clase que era cualquier tipo de información que pueda identificar a una persona y mencionamos que el ejemplo era el nombre, números de teléfono, direcciones, correo electrónico, información de seguro social, información del plan médico, cualquier información que permita identificar a una persona de la manera que sea. También hay que establecer una contraseña o asignarle una contraseña a cada empleado que haga uso de la computadora o de los equipos electrónicos. No importa la confianza que exista entre un personal de oficina, con el médico, entre empleados, todo miembro del personal debe tener una contraseña única que solamente sea conocida por ese empleado y que para cualquier acceso que vaya a hacer a la computadora tenga que hacerlo a través del uso de esa contraseña. Hay que establecer también como política de contratación, o sea, cuando vamos a reclutar empleados nuevos para la oficina, que esos empleados se mantengan certificados con lo que establece la ley IPA. Número uno, pues porque por el aspecto legal, este personal debe estar capacitado, ¿verdad? Debe tener los conocimientos en términos legales sobre lo que aplica y no al cumplimiento de esta ley. Y número dos, pues porque un empleado que conoce y que se mantiene adiestrado es un empleado que va a trabajar mejor y por lo tanto va a cumplir con todo lo que la ley establece. Cuando hablamos del récord médico,
Es importante que sepamos que el récord médico no es otra cosa que el expediente que contiene la información personal, administrativa, legal y clínica de un paciente. El récord médico es ese folder físico que se le entrega al médico a la hora de hacer una consulta con un paciente. Importante, que a lo mejor todos lo saben, pero por si alguien no lo sabe, un paciente es un individuo que va a una oficina o a un consultorio de servicios médicos a recibir un servicio allí. Un servicio que se relaciona con el cuidado, ¿verdad?, de su salud. Y como les dije, pues la información médica protegida era cualquier información que sirva de un método de identificación para un paciente o para un individuo. El récord médico, hay unos, ¿verdad?, unos datos que es importante que conozcamos sobre ese expediente o ese récord médico. Ese récord médico está protegido tanto por leyes estatales, cuando hablamos de leyes estatales es leyes a nivel de Puerto Rico, como por leyes federales, o sea, a nivel Estados Unidos. Se considera que es un grupo de documentos privados y confidenciales. Todo lo que representa un récord o un expediente médico es información de salud protegida. La información de un paciente, no importa si esté escrita físicamente o de manera electrónica, también se convierte en información protegida. Un paciente no puede realizar cambios en el expediente para que no se pierda la integridad del mismo. De la misma manera, no lo dice aquí, pero un médico no puede alterar lo que haya estado ya escrito dentro de un expediente médico. Si usted, eh, como personal de oficina, altera un expediente por la razón que sea, esto puede tener consecuencias legales. Así que ni el médico, ni el paciente, ni el personal de oficina tiene, ¿verdad?, tiene permitido hacer ningún cambio, ninguna alteración a lo que es el expediente. Y esto lo habíamos visto a través de lo que era el Canon 6 del Código de Ética para la clase médica en Puerto Rico, pero es importante que sepan que el expediente pertenece al paciente. Siempre que el paciente está recibiendo, ¿verdad?, un servicio médico, pues entonces el médico es el que trabaja custodiando este expediente. Y les hago esta aclaración pues porque hace muchos años hubo, ¿verdad?, un cierto dilema sobre a quién, ¿verdad?, le pertenecía este expediente y se llegó a la conclusión de que entonces el paciente es el dueño del expediente. Siempre que esté recibiendo un servicio es la responsabilidad del proveedor o del médico poder custodiar y guardar esta información de manera segura. Aquí les presento cómo se ve un expediente físico. Si se fijan, un folder, por lo general estos expedientes se organizan de manera numérica, es un cartapacio donde en vez de tener el nombre de la persona tiene un número en uno de los extremos. Ese es el número que representa la identificación de ese paciente. Y como les dije para la otra clase, es importante, ¿verdad?, que ese número sea único, que se tenga, ¿verdad?, un orden y se tenga en algún lugar una lista donde se pueda poder hacer referencia en caso de que se necesite localizar ese expediente. Como parte del proceso de poder recolectar información para este expediente administrativo, esto no es otra cosa que poder recopilar esos datos personales del paciente. Por lo general, esto se trabaja a través de un formulario, de una hoja que se le provee al paciente cuando visita la oficina médica por primera vez. El paciente es quien nos ofrece estos datos que luego tal vez podrían ser utilizados para el expediente físico o para la entrada de datos a lo que es el récord médico electrónico. Dentro de esta información personal se incluye el nombre completo del paciente, incluyendo los dos apellidos, inicial o segundo nombre si lo tiene mejor, las direcciones física y postal, números de teléfono actualizados. Con esto es bien importante tratar de, pues, si se tiene más de un número es mejor en caso de que haya que comunicarse con este paciente. El estatus civil del paciente, si es soltero, casado, divorciado, viudo. Personas relacionadas que puedan ser parte de la clínica de esta oficina, que sean pacientes también de la oficina, o personas que este paciente desee autorizar para poder recibir información o accesar a la información de este paciente, deben estar escritos ahí, debe ser el propio paciente quien los autorice.
y cualquier dato que sirva como método de identificación para evitar que se confunda este paciente con otro. Les hago una nota al final de la diapositiva porque antes en los expedientes médicos se guardaba una copia del Seguro Social. El Seguro Social actualmente, por todo esto de los robos de identidad y fraude que se han estado cometiendo, pues ya el Seguro Social no representa un elemento de identidad para efectos del expediente médico. Sí se pueden seguir utilizando los últimos 4 números para eso mismo, para poder identificarlo, pero se prefiere utilizar un ID o una identificación legal como la licencia de conducir. También como parte de esta área del expediente administrativo, datos personales, administrativos y legales, es importante que sepamos que tenemos que cumplir con unos documentos ya más legales que de datos personales, que son los acuses de recibo de las políticas y prácticas de seguridad. Todo paciente debe firmar un documento donde certifique, ¿verdad?, que se le orientó sobre las políticas y prácticas de privacidad que se siguen dentro de esta oficina. Tiene que haber autorizaciones a terceras personas, persona que el paciente no autorice, es persona a quien no se le puede ofrecer información ni de manera personal, ni de manera electrónica, ni de manera telefónica. Información de un paciente tan simple como fulano de tal está en la oficina. No, yo no puedo darle esa información. Nada que identifique a una persona, ni verbal ni escrita, usted la puede compartir. Así que es importante que una vez esta persona identifique quiénes son las personas autorizadas, usted siempre que alguien solicite la información de un paciente, se asegure de que esta persona pertenece a esa lista de personas autorizadas. También tiene que haber un documento que es el documento del consentimiento, que eso lo vimos en la otra clase, donde el paciente consciente o certifica, ¿verdad?, que el médico, que le da al médico y a la oficina la autorización de poder recibir un tratamiento dentro de esta oficina de servicio y que haya un registro de información. Ya una vez tenemos lo que es el área de datos personales y documentos que tienen que ver con el área legal que debe firmar este paciente, tenemos que trabajar con lo que es el expediente clínico. No necesitamos ser los proveedores de servicios, basta con que trabajemos dentro de esta oficina para poder tener, ¿verdad?, la encomienda de conocer lo que es esta información dentro de esta área del expediente, que se conoce como el expediente clínico. En esta área se deben ordenar todos los documentos que la ley IPA cataloga como información médica protegida. Entre estos documentos se encuentra el historial clínico. Cuando hablamos de historial clínico, es todas las condiciones preexistentes o todo, vamos a explicarlo más adelante, pero todo lo que ha padecido este paciente previo a comenzar a recibir servicios en esta oficina. El SOAP es un formato que representa Subject Objective Assessment Plan, que tiene que ver desde el inicio de una consulta hasta el método que el médico va a utilizar para tratar el diagnóstico que descubre en este paciente. Hojas de referidos. Cuando hablamos de referidos, son estos documentos que cambian dependiendo, ¿verdad?, del plan de salud o de la aseguradora, donde el médico llena cuando quiere que su paciente asista a una opinión de un médico ya especializado. Pruebas diagnósticas representan pruebas de laboratorio, estudios cardiovasculares, estudios de radiología, cualquier estudio que sirva para poder confirmar o descartar un diagnóstico. El historial quirúrgico lo vamos a ver también más adelante y el Progress Note, que son las notas de progreso. Los datos demográficos del paciente, esto es parte también de la información personal, esto se encuentra también en más de un lugar dentro del expediente. En esta parte de datos demográficos vamos a enfocarnos más en cada visita que el paciente hace a la oficina o cada visita que el paciente hace al médico. Entre estos datos demográficos debe incluirse la fecha de la visita, la fecha real en que este paciente viene a visitar a su médico, el nombre del paciente en todos los documentos de ese expediente. Toda hoja que se incluya ahí debe contener el nombre del paciente. No importa que yo sé que esto es de Juan del Pueblo,
Toda hoja que contenga el documento de Juan del Pueblo debe tener su nombre. La edad del paciente es bien importante a la hora de órdenes médicas, de órdenes de laboratorio, de recetas médicas, todo debe tener la edad del paciente. Muchas veces es importante tener la fecha de nacimiento del paciente. Se incluye información del patrono porque a través de la información del patrono podemos conocer información también sobre el seguro médico, y si este paciente viene por un referido de otro médico, pues también se tiene que tener esa información incluida como parte del expediente clínico. La descripción del historial clínico, cuando hablamos de un historial, es la historia de esas condiciones médicas, de esas condiciones de salud, por decirlo de otra manera, de esas enfermedades de un paciente antes de, ¿verdad?, tratarse con este médico en esta oficina. También incluye información sobre los tratamientos, pruebas diagnósticas y predisposiciones. Cuando hablamos de predisposiciones, son posibles enfermedades que por un elemento genético, por decirlo así, este paciente podría sufrir en algún futuro. Se incluyen condiciones genéticas como por ejemplo historial de diabetes, historial de cáncer, historial de condiciones neurológicas o condiciones de la mente, historial de enfermedades psiquiátricas. Todo esto le da una perspectiva más amplia a este proveedor de salud sobre este paciente que está llegando nuevo a su oficina. Importante también, dentro de ese historial clínico tiene que haber evidencia donde el paciente pueda contestar si al momento de esas consultas o de esas visitas existe alguna condición alérgica. Una alergia puede ser a un alimento o a una comida, puede ser alguna sustancia, no necesariamente una sustancia que se debe ingerir, puede ser contacto con una sustancia de un detergente, por ejemplo. También si es alérgico a algún elemento que hay en el ambiente, o bien importante si hay algún evento alérgico a algún medicamento, porque esto le da una idea a este proveedor de salud de qué medicamentos puede y no puede recetarle a este paciente. Datos generales, tenemos que acopiar, ¿verdad?, o poder ir recopilando documentos que compongan esta historia médica del paciente. Si un paciente llega a su oficina y estaba recibiendo tratamiento en otro lugar, pues es bien importante que dentro de este historial clínico se tenga una copia de todo lo que ese otro proveedor de salud le hizo anteriormente. Número uno, pues para que el médico pueda tener, ¿verdad?, conocimiento y tener lo que le dije, una mejor perspectiva de la condición de salud de este paciente. También para efectos de lo que el plan de salud también pueda cubrirle o no, pues tener, por lo menos dentro del año que está corriendo o del año anterior, tener evidencia de todo lo que se le trabajó, aunque no haya sido en la oficina en la que estemos trabajando, todo lo que se le realizó a este paciente como parte de sus tratamientos previos. Es importante también que se tome en consideración hospitalizaciones previas que este paciente haya sufrido. En el caso de las mujeres, si esta mujer tuvo algún aborto, si tuvo embarazo, cómo fueron, accidentes previos, todo eso es información importante que debe pertenecer a esta área del historial clínico. Cirugías y procedimientos ambulatorios. Esto es lo que hablamos del historial quirúrgico. De esto no es otra cosa que el paciente pueda identificar, pueda mencionar todos aquellos procedimientos de cirugía o procedimientos quirúrgicos que se le hicieron antes de llegar a esta oficina. ¿De qué lo han operado usted? Pues me operaron del apéndice. O una mujer puede decir, no, me hicieron una histerectomía, me removieron el útero. O no, me operaron porque tuve cáncer en X parte del cuerpo. Es importante que se sepa cuáles fueron esas cirugías, cuáles fueron esos procedimientos que este paciente, a los que este paciente fue, ¿verdad?, se les realizaron o fue sometido. Se incluyen también, importante, siempre que un paciente tenga ya procedimientos quirúrgicos previos, por lo menos, si no tiene la fecha exacta, un estimado, hace cuántos meses, hace cuántos años, para poder tener una idea. Vamos ahora a discutir lo que es el plan de tratamiento, lo que les dije, la forma SOAP. Cuando nos referimos a la forma SOAP, les dije que estas siglas se refieren al Subject, Objective, Assessment y Plan. Esta sección la llena el médico,
pero nosotros como personal de oficina médica necesitamos empaparnos de qué significa cada parte, pues porque como parte de de nuestras funciones administrativas o como parte de nuestras funciones como facturadores médicos, vamos a tener que accesar muchas veces a esta parte del expediente para poder rescatar diagnósticos o para poder realizar otras tareas que nos piden los planes de salud. Así que debemos conocer todas las áreas de cada expediente médico. El servicio médico se va a determinar a través de unos protocolos. Un protocolo que va a realizar ¿quién? El médico. ¿Y a quién se le realiza? Pues al paciente. Al SOAP en español se le conocen como las notas clínicas. Notas clínicas no son otra cosa que las notas de esa consulta o de esa visita. Cuando hablamos del subject nos referimos al paciente. El subject no es otra cosa que el sujeto. El sujeto es este paciente que viene a un encuentro y decimos face to face porque es un encuentro personal. El paciente llega a la consulta y se sienta en el consultorio del médico y el médico empieza a entablar una conversación que va a incluir, ¿verdad?, una documentación escrita, ya sea a papel o sea a través del récord electrónico. Y el paciente va a decirle, ¿verdad?, cuáles son esos signos, cuáles son esos síntomas, esas cosas que el médico puede observar o que simplemente se puede dejar llevar por la referencia que le ofrece el paciente para poder llegar a una opinión médica. Cuando hablamos del objective, es el propósito o la razón de esta visita. Ya establecimos que el subject es Juan del Pueblo, paciente de 30 años, que viene hoy 19 de abril del 2020, por dar un ejemplo. Cuando hablamos del objective, pues Juan del Pueblo viene porque lleva 2 días con dolor abdominal y náuseas, por ejemplo. El médico ahí identifica cuál es la causa principal o la queja principal del paciente para que el paciente venga a recibir un servicio. En esta parte del objective se documentan los signos vitales que no solamente son importantes para que el médico pueda emitir, ¿verdad?, una opinión y emita un diagnóstico y ofrezca un tratamiento, pero nosotros como personal de oficina vamos a tener que reportar esto de manera mensual tal vez a las planes aseguradoras, a las compañías aseguradoras, perdón. Así que tenemos que saber a qué se refieren estos vitales, tenemos que saber en qué parte del expediente los podemos encontrar. Cuando hablamos de los signos vitales, hablamos de la presión arterial, el pulso, el peso, la estatura y la temperatura del paciente. Estos signos vitales se documentan en cada encuentro que dijimos que era face to face que se haga entre paciente y el proveedor de salud. El assessment no es otra cosa que una evaluación y una acumulación de unos datos o de una información científica. Pues el médico anota todos esos síntomas, le hace un examen físico al paciente y puede observar que tiene, Juan del Pueblo le dijo que tenía dolor abdominal y que tenía náusea, y cuando el médico puede hacer un examen físico, le palpa que tiene el abdomen, ¿verdad?, como resentido, y puede llegar a la conclusión de que algo está pasando en términos abdominales. Y entonces decide emitir un plan. En esta parte del assessment, si el médico no... sigo aquí. En la parte del assessment, si el médico no tiene un diagnóstico final y firme, entonces se va a emitir una orden para pruebas diagnósticas y las pruebas diagnósticas no son otra cosa que poder, ¿verdad?, descartar o confirmar la existencia de un diagnóstico de una condición de salud o de una enfermedad. Así que en el assessment pueden haber varios escenarios o el médico emite directamente luego de esta evaluación un plan, un tratamiento donde no hay que hacer visitas de seguimiento, simplemente con esto termina, o puede llevar a cabo un plan en el que requiera que este paciente regrese a una visita de seguimiento. La última fase del SOAP, que es el plan, es esa, ¿verdad?, el emitir un tratamiento de acuerdo a esos síntomas, a esos criterios que se establecieron en la parte del objective, de lo que el paciente dijo que sentía, y de la parte del assessment, de lo que el médico pudo evaluar. Aquí entonces se generan órdenes de pruebas diagnósticas o se generan órdenes
para recibir terapia o se generan recetas médicas para tomar algún tipo de medicamento que pueda acortar o eliminar lo que son estos síntomas. Así que si se fijan, esa evaluación face to face tiene unas etapas que van a ir poco a poco ocurriendo hasta que se pueda, ¿verdad? Culminar con el tratamiento. Y dijimos, no necesariamente en una sola visita médica el paciente va a recibir toda la atención que necesita de acuerdo a la severidad, ¿verdad? Y de esas condiciones, pues entonces el paciente va a requerir visitas de seguimiento entre él y este médico. Y en esta diapositiva les coloco el ejemplo de un SOAP. En la parte del subject, aquí por lo general dice chief complaint. Siempre que usted vea un chief complaint, no es otra cosa que esa queja principal. Hay veces que estos modelos cambian, pues porque esto es un modelo personalizado que se puede ajustar a cualquier práctica médica y cada médico, ¿verdad?, determina cómo quiere organizar la información. Pero básicamente las etapas se colocan así por orden. Hay veces que la hoja no tiene, como les decía, que se me pasó la diapositiva. Hay veces que no van a ver en el formulario que el médico utiliza, no necesariamente van a ver las letras SOAP escritas, simplemente dentro de lo que es el Progress Note se va redactando, ¿verdad?, de manera ordenada, pero no identificando con una S, una O, una A y una P, sino que se va a ir documentando de manera escrita o de manera narrativa y se va a contener la misma información que se contiene con el subnote. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son las notas de progreso. Una nota de progreso es utilizada por el médico para documentar cada uno de los encuentros, de las consultas, de las visitas con este paciente. Para cada visita, por lo general, se hace una nota nueva. Lo mismo aplica para expedientes físicos donde el médico escribe o cuando se trabaja con el récord médico electrónico. Para cada visita donde se incluya toda la información que les discutí anteriormente, va a haber una nota de progreso individual. En esta nota de progreso se incluye por lo general de manera narrativa todos los medicamentos asignados, todas las recomendaciones, todo lo que se diagnosticó, todas las condiciones existentes en este paciente, todos los cambios, todo el tratamiento nuevo que se le hace a este paciente. Todo lo que se realiza dentro de una consulta o dentro de un encuentro se tiene que tener por escrito, documentado en una nota de progreso. Importante que a veces como personal de oficina médica nos tenemos que asegurar, toda nota de progreso tiene que estar firmada con el número también de licencia del proveedor de salud. A veces que si hay mucho, ¿verdad?, estrés en la oficina, el médico escribe y se le olvidó, tenemos que asegurarnos de que en cada nota de progreso esté la firma y el número de licencia del médico. Y aquí les incluyo un ejemplo de una nota de progreso. Por lo general, se colocan lo que son los signos vitales en la parte de arriba, siempre se coloca el nombre completo del paciente, hay veces que incluye el número de récord o se incluye la fecha se puede colocar en esta área y aquí va de manera narrativa escrita todo lo que se le hace a un paciente. Vamos ahora con lo que es el récord médico electrónico. El récord electrónico surge a través de la ley IPA con la inclusión de la parte de high-tech, donde se incentiva, ¿verdad?, por el uso de la tecnología para poder tener una mejor protección de la información de salud. El récord electrónico no es importante que sepamos que no es que representa una obligación. Actualmente yo creo que se está exigiendo ¿verdad?, con mayor frecuencia, pero todavía existen médicos que no tienen implementado ningún programa de récord electrónico dentro de sus prácticas. Ahora bien, con esta parte de la ley IPA y con esto de lo que es high-tech, surge lo que se conoce como el uso significativo. El uso significativo en inglés se conoce como el meaningful use y se refiere a los requisitos que tiene el gobierno federal establecidos sobre el uso de un sistema de récord médico electrónico. Entre estos requisitos se encuentra que se utilice una tecnología que esté certificada
O sea, que sea un programa certificado donde te ofrezcan, ¿verdad? Que esa información que se tiene esté fuera del alcance de personas que no puedan ser autorizadas. Otro requisito es que el uso del récord electrónico mejore la calidad de los servicios que se ofrecen, que aseguren de mejor manera la información, que sean, ¿verdad? Servicios que tengan mayor eficiencia y que por lo tanto se reduzcan costos dentro de una oficina al implementar el uso de un récord electrónico. Sí, a pesar de que conlleva un costo el implementar el programa, se reducen costos de papel, de espacios físicos que a veces se tiene que tener una oficina más grande o de materiales de oficina que no se van a estar utilizando porque todo va a estar de manera digitalizada. Se pretende, ¿verdad?, que se haga una mejor coordinación de lo que es la atención médica, que se mejore lo que es la salud pública, que se mantenga lo que es la privacidad y la seguridad de la información de los pacientes. Y los médicos tienen el derecho a recibir incentivos federales. Cuando esto comenzó hace varios años, esto de los récords electrónicos, se le ofrecían unos incentivos monetarios bastante jugosos a la clase médica por implementar un sistema de récord médico. Y de acuerdo al porciento, ¿verdad?, de la práctica que estuviera enfocada en lo que fuera el récord electrónico, pues eran cantidades mayores o cantidades menores de ese incentivo. Ahora bien, hay médicos que recibieron ese incentivo y no hicieron el meaningful use, no cumplieron con lo que era ese uso significativo y a nivel federal se hicieron unos recobros, porque si cobraste por implementar un sistema que no estás usando, pues entonces devuélveme lo que yo te di como incentivo. Así que es bien importante poder conocer que no solamente porque se tenga un incentivo en una oficina por establecer un sistema, es que se va a tener, se va a pagar y no se va a utilizar. Cada sistema tiene, ¿verdad?, sus requisitos y tiene sus procesos, pero es mucho más fácil de utilizar. Se supone que si pues el proveedor está diestro y el personal está diestro en el uso del sistema, pues se simplifiquen los procesos, pues porque toman menos tiempo poder enviar una receta o hacer una orden y llenar, ¿verdad?, la información en la computadora que tal vez hacerlo a papel.